de repente hay más cortes, ya de repente se va la señal, hay que volver a ingresar, así que de todas maneras, como siempre, la clase queda grabada, así que cualquier cosita ustedes pueden visualizarla después, ¿ya? Ya, chiquillos, nosotros hemos avanzado, ya estamos a mitad de año, como pasa el tiempo, ya vamos a estar en julio, ya, así que ya vamos, de hecho, empezó el invierno y con el invierno también lo bueno es que los días comienzan a alargar un poquito. Entonces ya los días ya de más oscuridad y más cortitos, ya llegamos como a ese límite y ya vamos transitando para otra época. Se siente eso. Y por eso también se siente la lluvia y toda la cosa más potente del invierno propiamente tal. ¿Alguien levantó la manito ahí? Yo, profe, una preguntita. Dígame. Nosotros, ¿cómo vamos con las clases, profe? ¿Vamos atrasados, al día? No, vamos bien. ¿Cuál es la primera fecha que tienen ustedes de sus pruebas? No los han dicho todavía, dijeron agosto, pero no dijeron qué fecha. Ah, ya. En Ya. agosto es, profe, en agosto. Ah, ya en agosto, sí, porque después, claro, ahí está la primera tanda de pruebas, como la primera opción, la primera oportunidad, digamos, y después, dependiendo de ahí cómo les vaya, viene una segunda y una tercera incluso, pero claro, generalmente es en agosto, sí. Bueno, yo creo que el profesor Eric tiene ya las fechas o las fechas tentativas, así que igual les voy a consultar, ¿ya? Para que esté más o menos claro. O sea, nos quedan 2 meses, ¿ya? 2 meses de clase. Ya. Hay otra persona que está levantando la manito. Sí. Está levantando la manito, quizás se le pasó a apretar Parece el que botón. está saludando nomás. Está saludando. Hola, hola. Ya. Ya, chicos, nosotros ya estamos, para que nos situemos más o menos en el tiempo de lo que hemos ido avanzando, nosotros estamos en el siglo XIX, ¿ya? Ya estamos específicamente, ¿cierto?, en los inicios de la República, ¿ya? Eso es siglo XIX, ¿ya? Es un siglo donde comienzan a darse, podríamos decir, el primer desarrollo, crecimiento, ya tanto como económico, social, político, de la naciente república, ¿ya? Y eso se empieza a consolidar en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo con el proceso expansivo en términos territoriales, ¿ya? Entonces, admitir a todos, a ver, ahí. No estoy proyectando nada todavía, chicos, ¿ya? Estamos haciendo como este recuentito de lo que vimos la clase pasada. Entonces, básicamente la clase pasada terminamos de ver lo que es la independencia con sus etapas, ¿cierto? Este periodo donde comienza a gestarse ya la independencia propiamente tal y la conquista de esta como un proceso revolucionario, ¿cierto? Donde participaron ciertos personajes históricos que son conocidos por nosotros y mucha gente también, ¿cierto?, de la población que en ese minuto existía en Chile, que ya tenía presencia a lo largo de todo el país, ¿ya? Y nos situamos también en el proceso o en el periodo post-independencia. Esto va desde 1823 a 1830, ¿ya? Ese proceso tuvo algunas características que tienen que ver con la búsqueda del mejor proyecto político, ¿cierto? El más... Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Está poniendo algo como para ver la pantalla porque no se ve nada? No, no estoy poniendo nada todavía. Ah, ya, profe, era perdón. Sí. Entonces, desde 1823 a 1830, ¿cierto? Este es el periodo, no voy a decir cómo se llama, porque hay unas preguntitas que yo les voy a dejar ahora para recordar
esa clase, que es la clase pasada, del 14, tiene que ver con la búsqueda de un proyecto político, ¿ya? De cómo va a ser esta república, qué tipo de república vamos a instalar, vamos a desarrollar, que nos permita entonces crecimiento económico, ¿cierto? Consolidación de un proyecto político, etcétera, ¿ya? Y luego de eso vienen dos grandes proyectos políticos, ¿cierto? Que son los que van a ser protagonistas durante el siglo XIX, ¿ya? Que es la República Conservadora y la República Liberal. Claramente, cada uno de estos proyectos políticos, ¿cierto? Tiene sus propias características, sus propios hitos, sus propios avances, sus propias obras, ¿ya? Que están vinculadas principalmente a definir cuál va a ser el tipo de república, ¿cierto? Llevarlo a la práctica y también cuestiones tan importantes como, por ejemplo, el desarrollo económico, ¿ya? Que va a ser clave aquí lo relacionado con la expansión territorial, ¿ya? En el fondo de tener una soberanía y presencia de la República, del Estado chileno, ¿cierto? A lo largo de todo el territorio, ¿ya? Vinculado principalmente a hacer uso de los territorios que en los tiempos coloniales, ¿cierto? La administración colonial estaban, podríamos decir, no estaban aportando a la economía nacional, ¿ya? Que es principalmente la Araucanía al sur, ¿cierto? Y la zona más austral, bueno, la zona del norte también, ahí vamos a ver la Guerra del Pacífico, ¿cierto? O que se llama también, le dicen Guerra del Salitre, porque está vinculada al interés económico, ¿cierto? Vinculado a los yacimientos de salitres que se encontraban en la zona norte y que estaban en territorio en ese minuto boliviano. Ya entonces, todo este proceso es parte, ya todas estas cosas es parte entonces de la segunda mitad, principalmente la segunda mitad del siglo XIX, de la mano de estos dos proyectos, el conservador en primera instancia y el liberal posteriormente, ¿ya? Entonces, eso fue lo que estuvimos revisando la clase pasada, ¿ya? Ahora yo le voy a proyectar la PPT y voy a dejarle unas preguntitas que se asocian a esto que vimos, ¿ya? Entonces vamos a dar unos 10 minutitos para que ustedes puedan, 10, 15 minutos para que puedan escribir algunas ideas en su cuaderno y podamos profundizar o recordar o fortalecer ese contenido de la clase pasada, ¿ya? Porque también como es harta materia, ¿cierto? Y las pruebas son de 20 a 25 preguntas, hay una o dos, ¿cierto?, vinculadas al siglo XIX, ya sea de independencia, la República Conservadora, la República Liberal. Entonces, la idea es como ir fortaleciendo ese contenido. Así que les voy a compartir pantalla ahora y les voy a dejar estas preguntitas. A ver. Ustedes me dicen si se ve, espérenme un poquito. Ya, ¿se ve ahí, chicos? Que alguien active su micrófono y diga sí. Sí, se ve. Sí, profe. Súper, muchas gracias. Entonces, este es un repaso y esto es para que ustedes vayan pensando también, ¿cierto? Y recordando aquello que vimos hace una semana. Ya nosotros tenemos clase una vez a la semana y de repente también las cosas como que nos entramos a confundir o es poquito el tiempo, ¿cierto? Por eso es tan importante que también que ustedes vayan reforzando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vimos? A grandes rasgos, los inicios de la República, ¿ya? Esto en el siglo XIX. Repaso de la clase del 14 de junio. Entonces, la 1 dice, los inicios de la República, este periodo, ¿cierto?, se caracterizó por una inestabilidad política, ¿ya? Eso quiere decir, ¿cierto?, que en el fondo no estaba muy claro qué tipo de república se iba a instalar, ¿ya? Debido principalmente a que se formaron dos bandos con ideas políticas contrapuestas, diferentes unas de otras. ¿Cómo se llamaron estos bandos? Nosotros lo vimos la clase pasada, ¿ya? Son dos ¿Periodo bandos. de ensayos constitucionales? Sí, pero eso, ya, esa es respuesta de otra que está ahí, de otra preguntita,
pero súper bien, está vinculado a eso. Pero primero hay que saber cuáles eran estas ideas, cómo se llamaban estos bandos, cómo se autodenominaron de acuerdo a sus ideas políticas, ¿ya? La segunda dice, ¿qué nombre recibe el periodo comprendido entre los años 1823 y 1830? Bueno, la compañera ahí dio la respuesta, ¿ya? Ese periodo de 1823 y 1830 tiene un nombre, ¿ya? Para la historia. 3. Señala al menos 2 características que tuvo la Constitución de 1833. ¿Se acuerdan que esta Constitución, que estaban plasmadas las ideas de don Diego Portales, donde él, ¿se acuerda que leímos incluso una carta, un extracto de una carta que él envió incluso anterior, donde explicaba o en el fondo daba a conocer su pensamiento en torno al modelo de república que se requería instalar una vez conquistada la independencia? ¿Ya? Entonces, esta constitución que finalmente se plasma en esta carta, ¿cierto?, fundamental en 1833, están las ideas de don Diego Portales ahí, ¿cierto?, cómo sería este gobierno, qué tipo de república es la que se instala y otras características. Entonces, al menos 2 de esta Constitución. 3. Indique el nombre del hecho que marcó el inicio de la República Conservadora en Chile, ¿ya? Entonces, hay un hecho donde en el fondo, este es una especie de guerra civil, un enfrentamiento, ¿cierto?, una contienda entre estos 2 bandos con ideas políticas contrapuestas, y hay uno que vence en esta batalla, podríamos decir, que tiene un nombre, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama esa batalla o ese hecho? Y ese hecho, como dice ahí, va a marcar el inicio de la República Conservadora. Y la cuarta dice, ¿hasta qué año gobernaron los conservadores? ¿Ya? Porque una vez, ¿cierto? Una vez ganada esa batalla, ¿cierto?, los conservadores comenzaron, ¿cierto?, su protagonismo en el poder con los, digamos, distintos presidentes, distintas obras, ¿cierto?, cada uno de ellos, y esto llegó hasta cierto año, ¿ya? Y luego comienza desde ese año, ¿cierto?, hasta 1891, la República Liberal. Entonces, ¿hasta qué año gobernaron los conservadores? Que fueron los primeros, ¿cierto?, en iniciar el proyecto político de la mano de la Constitución de 1833. Entonces, eso, chiquillos, lo vimos la clase pasada. También está en sus textos, ¿ya? Entonces, también hay parte de esto que también está en la guía que se llama Independencia, la Independencia, ¿ya? Entonces, vamos a dar unos 10 minutitos hasta las 19, hasta las 7:30, ¿ya? 7:30, y ahí lo comentamos y ustedes me van escribiendo ahí para ver cómo está ese contenido y ver qué podemos reforzar. Ya para pasar de lleno, ¿cierto?, a la República Liberal, que no está acá, ¿cierto?, y las obras también que están relacionadas con la expansión territorial, como la pacificación de la ocupación de la Araucanía, la Guerra del Pacífico y la colonización alemana, ¿ya? Que eso es lo que tenemos que alcanzar a ver hoy día para ya la próxima clase ya estar finalizando el siglo XIX y entrando a todo lo que tiene que ver con el ciclo salitrero. ¿Ya, chiquillos? Entonces, hasta las 7:30 y ahí la comentamos. Vamos a ver si alguien está ingresando para admitirlo. No, no hay nadie. Yo voy a estar acá. Cualquier cosita me hablan nomás. Pueden sacarle una fotito a la diapositiva porque como yo voy a estar aceptando a los compañeros, me estoy saliendo de la PPT. Entonces, si quieren le sacan una fotito como para que no se pierdan, ¿ya? Profe, ¿qué es lo que había que hacer? Es que justo me paré, estaba distraída. Ya, yo le estoy proyectando ahora una PPT que dice repaso de la clase anterior. Son unas preguntas, ¿ya?
son 5 en realidad, y repetí como 3, son 5, que están relacionadas con el contenido que vimos la clase pasada. La idea es fortalecer este contenido y que quede lo más claro posible para ya ir avanzando, ¿cierto?, a lo que nos corresponde la clase de hoy. Ya, profe, gracias. Sí, eso.
Ya, chiquillos. ¿Cómo van con sus respuestas? ¿Pudieron desarrollar algunas? Ya, y la compañera Jessica levantó la manito. ¿Te escuchamos, Jessica? Las Ya, vamos, profe. las vamos Voy revisando. a responder. Ya. Ya, Tengo dos o tres que contar. Ya. Dice la Bien. primera. Los inicios de la República se caracterizó por una inestabilidad política debido a que se formaron dos bandos con ideas políticas contrapuestas. ¿Cómo se llamaron estos bandos? Los pipolios, sector liberal, pipiolos, sector liberal, partidarios de un régimen más democrático. Ya, Y después venían los pelucones, sector conservador, llamados así en honor a los funcionarios del antiguo régimen español. ya. Entonces, los pipiolos y los pelucones, los pipiolos, ¿cierto? Los liberales y los pelucones, los conservadores, ¿ya? Con ideas políticas contrapuestas, ¿ya? Como decía la compañera ahí, unos con ideas políticas liberales, es decir, democráticas, ¿cierto? Como más equilibrio en los poderes, etcétera. Y los conservadores, obviamente, como la palabra lo dice, ¿cierto? Más tradicionales, de la idea de instaurar un gobierno que sea fuerte, que esté centrado, por ejemplo, en una figura política, en este caso un presidente, ¿cierto? Con muchas atribuciones, ¿ya? Son ideas diferentes, ¿ya? Entonces, súper bien. ¿Alguien tiene otra o estaba confundido, confundida, o todos más o menos la misma respuesta, chiquillos? Son respuestas cortitas, ¿ya? Entonces no hay ninguna que sea de desarrollo propiamente tal, ¿ya? Para hacerlo más breve también. ¿Está bueno, profe? ¿Todo dedito para arriba? Ya, súper. Vamos a la segunda. ¿Qué nombre recibe el periodo comprendido entre los años 1823 y 1830? ¿Anarquía, profe? Ya. Anarquía, sí, un periodo inestable políticamente, se dice, se le dice así, anarquía, ¿cierto? Un periodo estable, pero para efectos de la comprensión de lo que pasaba en ese periodo, de las cosas que se estaban desarrollando en Chile, tiene un nombre, ¿ya? Que se le dice, claro, por un lado anarquía, pero eso en el fondo lleva a otro, podríamos decir, a otra idea, ¿ya? Que es la búsqueda de algo. ¿Cómo se llamaba ese periodo? ¿Por qué se...? Profe, ¿Ya?
Ya, ensayos constitucionales era en ese tiempo. Ensayos constitucionales, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un periodo difícil, es un periodo complejo donde se intentan varios tipos de, podríamos decir, propuestas constitucionales o ensayos constitucionales. Por eso tiene ese concepto de ensayo, porque son como pruebas. Ya, ¿esto es aplicable, sí o no? La Constitución moralista, por ejemplo, ¿era aplicable? La federalista, ¿podría aplicarse en un territorio como Chile? Y todas esas, en el fondo, como fracasaron, ya porque no tenían aplicabilidad y también porque algunas, sobre todo la liberal, ¿cierto?, que es la última, el último ensayo constitucional, inmediatamente hay una contrapropuesta, podríamos decir, que es la propuesta conservadora y que finalmente queda plasmado, ¿cierto?, en la Constitución de 1833, ¿ya? Así que ese periodo de anarquía, como dice la compañera, eso está bien, ¿cierto? Podríamos sumarle esa característica, periodo de ensayos constitucionales, ¿cierto? O proceso de anarquía de ensayos constitucionales. ¿Ya? Se puede también decir de esa manera. ¿Alguien tiene una duda? Profe, Dígame. sí, en la clase pasada ya tenía un apunte, pero decía que ese periodo de ensayo constitucional empezaba de 1830 al 1833. De hecho, en 1823 estaba la Patria Nueva, Sí. porque habían Pero tres ahí, tipos de constitución. claro, sí, ahí hubo Donde una... Juan... Sí, mire, ahí lo que pasa es que 1823 es el año, ¿cierto?, que, digamos, que termina o culmina el periodo de Patria Nueva con la renuncia de O'Higgins como director supremo, ¿ya? Ese año, 1823, inmediatamente después viene esta búsqueda de un proyecto político que sea el más idóneo para aplicar en la República naciente, la nueva República. Y ese periodo que es de búsqueda, de intento, que va desde 1823 a 1830, se llama de ensayos constitucionales, ¿ya? Es en ese periodo, de 1823 a 1830, ¿ya? Marta tiene la manito levantada. ¿Marta levantó la mano? Sí, profe, es que también le iba a tengo la misma respuesta que dieron los compañeros. Ya. Y tiene la respuesta para que la revisemos al tiro, la 3, que dice, señala al menos 2 características que tuvo la Constitución de 1833. No, tengo la otra, sobre el nombre de los hechos, que indique el nombre del hecho de la Conservatoria de Chile, de la ¿Ya? República Conservatoria de Chile, que fue la batalla del Incay. La batalla del Ircay. Muy bien. Ya, esa es la 4. Tengo. Sí, esa la tengo. Y la otra no la he hecho todavía. Ya, la batalla del Ircay. Esa es la respuesta entonces a la 4, ¿ya? Indique el nombre del hecho que marcó el inicio de la República Conservadora. Ya, la batalla del Ircay, entonces, que comienza en 1829, ¿cierto? Y termina en 1830, fue una especie de guerra civil donde se enfrentan estos bandos, ¿cierto? Y eso ocurre en las cercanías del río Lircay, por ahí por la séptima, que hoy en día es la séptima región, cerca de Talca, ¿ya? Entonces esa es la batalla de Lircay, ya es un hecho entonces que marca un antes y un después, porque finalmente es el que va a permitir que el proyecto conservador es el que se hace del poder político, ¿ya? Y que va a gobernar, ¿cierto?, de la mano de la Constitución de 1833, ¿ya? Esta Constitución de 1833 tiene algunas características. ¿Se acuerda que vimos que era una Constitución, de hecho se considera la primera Constitución más relevante de nuestro país, ya? Porque Chile tampoco ha tenido tantas constituciones, la que viene
posterior a la del 33 es la de 1925, imagínense después la de 1980, es decir, la Constitución del 33 surge con unas ideas que yo les decía que era el ideario político, ¿cierto? El pensamiento político de Diego Portales, ¿ya? Y que tiene algunas características que quedan plasmadas en esa Constitución y que en el fondo va a regir por casi 100 años, a pesar de que después los liberales le van a hacer algunas reformas, como siempre lo hacen, dependiendo de los gobiernos y de distintos proyectos políticos. Las constituciones no necesariamente las cambian por una nueva, sino que se reforman en ciertas cosas, ¿ya? En ciertos artículos, y fue lo que pasó, por ejemplo, con los gobiernos liberales que las reformaron, ¿ya? Una característica, la principal, chiquillos, de la Constitución de 1833. ¿Qué decía esa Constitución? ¿Qué cosas, digamos, establece como de relevancia, digamos? Yo, profe, pero no sé si fue la primera. ¿Ya? Era el derecho a voto a las personas que pagaban impuestos. O sea, solo a las personas que pagan impuestos. Muy bien, voto censitario se llama, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que en el fondo la persona, obviamente, los que votaban eran, yo les decía la clase pasada que era un grupo minoritario de la población, hombres, y que en el fondo tenían que demostrar, ¿cierto?, que tenían un poder o una estabilidad política, de la mano, obviamente, de la tenencia de algún bien, ya sea tierra, una propiedad, un bien inmueble, etcétera, ¿ya? Y que pagaban impuestos, claramente. Entonces, no cualquiera podía acceder al sufragio, a elegir a los representantes, ¿ya? Esa es una de las principales características. Profe, dígame. Un sistema presidencial fuerte, ¿se acuerda que se habló de eso? Sí. No sé si estará bien eso. Sí, súper bien. Esa es una de las primeras, de hecho es la más relevante, podríamos decir, porque establece un sistema presidencial fuerte. ¿Eso qué quiere decir? Que el presidente, el ejecutivo, va a tener facultades extraordinarias, ¿ya? Y va a dejar poco o nada de protagonismo, ¿cierto?, al Congreso, ¿ya?, al Poder Legislativo. Y eso quiere decir entonces que no hay un equilibrio de poderes. La Constitución de 1833 fue vista así, es decir, con un presidente, con un ejecutivo fuerte, ¿ya? Autoritario, fuerte, ¿cierto? Que podía, digamos, que tenía atribuciones, que podía vetar leyes, que podía dejar sin sesiones al Congreso, ¿ya? Esa es otra característica de la Constitución del 33, ¿ya? Si hablamos de otras, podría decir que se establece en esa Constitución que la religión católica va a ser la oficial y que las demás, ¿cierto?, no van a ser oficiales, por lo tanto van a estar prohibidas de culto, ¿ya? No había libertad de culto, ¿ya? Y otra puede ser que no es menor, que después se reforma, es que los presidentes, ¿cierto?, van a gobernar por 5 años reelegibles inmediatamente. Es decir, que van a poder estar 10 años gobernando, ¿ya? Esas son dentro de las principales características que tiene la Constitución de 1833, ¿ya? Y que en el fondo son las más relevantes y son las que quizás en la prueba podrían ustedes pedirle que señalen alguna característica o van a tal vez a nombrar alguna de esas y ustedes van a tener que establecer de qué constitución política se está hablando, ¿ya? Y que en este caso todas las que hablamos, ¿cierto?, son de la Constitución de 1833, que es una constitución conservadora, ¿ya? Por eso también estas características que estábamos comentando, ¿ya? Y nos queda la última. ¿Hasta qué año gobernaron los conservadores? Profe, no sé si estará bien, pero yo puse de 1823 hasta 1921. Ya, ¿y dónde sacó esa info? Buscando en Google, profe. La República Conservadora. Eso estamos hablando.
Sí. ¿Hasta qué año gobernaron los conservadores? ¿Esa era? Sí, ¿hasta qué año? Claro, ¿hasta qué año gobernó la República Conservadora o los conservadores? Profe, puedo, no sé si estoy correcto, Mire, es pero que yo entiendo ahí, ¿ya? hasta 1861, no sé si estoy en lo correcto, de 1851 a 1861. Hasta 1861. 1831 a 1861, chiquillos. Le entiendo a la compañera, a lo que se refiere con el hecho de los conservadores. Los conservadores, que así se llamaban, que fue un partido político conservador y que después pasó a llamarse Partido Falange Nacional, Partido Radical, y tomó hartos nombres porque en el fondo el Partido Conservador después se divide en aquellos pro iglesia y aquellos que estaban como a favor de la separación de la iglesia del Estado, que es algo que se materializa recién en 1925, porque acuérdense que el Estado y la iglesia eran uno, es decir, la iglesia tenía un poder político importante. Hoy en día la iglesia está en sus roles de ser la religión oficial, ¿cierto?, de nuestro país, con libertad de culto, obviamente, pero en su tiempo la iglesia tenía mucho poder. Entonces, los conservadores finalmente se dividen en aquellos pro iglesia, es decir, que en el fondo la iglesia podía intervenir en decisiones o sanciones, incluso en los tribunales de justicia, y por otro lado los conservadores que eran más conservadores casi tirando para liberales, que ellos decían, no, que aquí la iglesia, ¿cierto?, es otra cosa. El Estado es una cosa y la iglesia es otra, por tanto no pueden estar juntos. Entonces, por eso que la compañera le salió eso ahí, porque en el fondo los conservadores después se dividieron en distintas ramas, ¿ya? Y eso duró más o menos hasta 1925, ¿ya? Cuando se separa la iglesia del Estado finalmente, ¿ya? Y le apareció como fecha inicial 1923 porque en el fondo fueron mayoría, ya los conservadores fueron mayoría. Por eso también pudieron hacer una constitución, por eso también lideraron la república en primera instancia, fueron 30 años en el poder, ¿cierto? Cada uno de los presidentes por 10 años. Entonces, hay un protagonismo importante de los conservadores, pero la pregunta era ¿hasta qué año? Hasta 1861. ¿Ya? Eso, chiquillos, así que espero que, y los felicito porque bien, pues bien pudieron recordar o buscar y se va entendiendo, pues esa es la idea, ¿ya? Entonces voy a seguir proyectándole acá, esto ya lo vimos, ¿cierto? Se está viendo, ¿cierto? Profesora, Sí, entonces profe. fue de 1831 al 1861. Sí, profe. Exactamente. Ya, entonces vamos avanzando acá. Nosotros vimos cuál era el objetivo, ¿cierto? De buscar una constitución, era romper con la herencia colonial, ¿cierto? Darle forma a esta nación, ¿ya? En términos de establecer qué tipo de república, la religión, ¿cierto? Etcétera. Ya aquí sale también cuáles son los bandos, pipiolos y pelucones, conservadores liberales, la batalla del Ircay, la constitución de 1833, las características que tuvo esta constitución, ¿cierto? Aquí está esto de la democracia censitaria, ¿cierto? Sistema de gobierno sería una república presidencialista fuerte, con amplio poder del presidente, etcétera, ¿ya? Los presidentes conservadores, ¿cierto? Fueron de José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt, ¿ya? En este tiempo, que fueron 30 años, ya se dio en Chile una estabilidad también. Ellos lograron que Chile fuera estable, ya, políticamente y económicamente, ya. Y esa estabilidad, ¿cierto? Y ese desarrollo económico se vino a consolidar posterior con la República Liberal, ¿ya? Esto también lo vimos, otras características del gobierno conservador, ¿cierto? Fuerte influencia de don Diego Portales, ya este ministro, ¿cierto? Que en el fondo sus ideas, él era muy conservador, entonces sus ideas quedan plasmadas en esta constitución. Omnipresente ministro, dice el gobierno del presidente Prieto, y artífice de la institucionalidad política, ya, o sea, la política como en la práctica, ¿cierto? Eran las ideas de Diego Portales plasmadas en la constitución, ¿ya?
Ya, otras de las obras, ¿cierto? En este tiempo también se impulsaron las obras públicas. Ya acuérdense que Chile en la época colonial era mayormente rural, ¿ya? Muy precario en términos de los caminos, ¿cierto? De los accesos, de las construcciones. Ya en este tiempo, de la mano también de una estabilidad económica vinculada a la extracción de minerales, de la agricultura, potenciar la exportación, pudieron desarrollarse, por ejemplo, construcción de ferrocarriles, líneas telegráficas, alcantarillado, agua potable, ¿cierto? Instrucción primaria, instrucción pública primaria, que eso fue súper importante, a pesar de que no era obligatoria, tuvo un énfasis relevante, ¿cierto? Porque permitía que tuvieran el acceso a la educación aquellos que primero no había interés en educarse, de hecho se habla también de aulas vacías, ya a pesar de que estaba la ley de instrucción primaria. ¿Por qué? Porque no era obligatoria, ¿ya? Hoy en día sí es obligatoria, hoy en día tú no puedes no mandar a un niño al colegio, ¿ya? Es un derecho y es una obligación, ¿ya? Antiguamente, a pesar de que como les decía yo, se instala en la República Conservadora la ley de instrucción primaria, no era obligatoria. Entonces, como no había mucha, entre comillas, o el mismo concepto, ¿cierto? Educación en torno a la necesidad de educarse, las escuelas estaban vacías. Ya no estaba la conciencia de la importancia de la educación. Y eso obviamente fue mejorando a medida que fue pasando el tiempo, ¿ya? Por eso había un analfabetismo súper, súper, súper alto en Chile, porque no estaba la conciencia de saber leer, de lo importante de saber escribir, ¿cierto? Las operatorias básicas, matemática, ciencia, etcétera, ¿ya? Y eso se fue dando de a poquito, pero en primera instancia igual se tendió un poco a ver esto como un fracaso. ¿Por qué? Porque no era obligatoria. Cuando ya se hizo obligatoria, ya pudo funcionar la cosa mejor. Ya, los gobiernos liberales van desde 1861 a 1891. Y finalmente, ¿cierto? Hay un quiebre aquí, como les decía yo, con los conservadores, con el Partido Conservador, donde hay una crisis interna. Y esa crisis interna hizo que el otro bando, digamos, que eran los liberales, que seguían teniendo protagonismo igual, vieran la oportunidad, ¿cierto?, de poder liderar y elegir a un presidente del corte liberal, ¿ya? Y lo logra, ¿ya? Dentro de las principales obras, lo primero que se hace es reformar la Constitución, ¿ya? Porque eso ya venía ya muy viciado, el hecho de que el Congreso estuviera desplazado, ¿cierto? De que no hubiera ni un protagonismo, de que finalmente todas las decisiones pasaran por el presidente de la República, y los gobiernos liberales lo primero que hacen es establecer reformas. Primero, limitando el poder del presidente, ¿cierto? Y ampliando el poder del Congreso Nacional, ¿ya? Eso quiere decir que se da un equilibrio de poderes, ¿ya? Lo primero también es la prohibición de la reelección inmediata, es decir, no podían, ¿cierto?, reelegirse inmediatamente y estar 10 años, ¿ya? Por eso que también aquí hay más presidentes que son los que lideran este periodo, que es el periodo liberal, ¿ya? La limitación del uso de facultades extraordinarias del presidente, también todo eso se reformó. Así, el periodo liberal se define entonces como un ciclo de expansión reflejado en un fuerte desarrollo económico también, ¿cierto? Aumento del poder de las aristocracias, ya principalmente vinculada a actividades comerciales en las ciudades, todo el área financiera, bancaria, ¿cierto? Empieza a crecer. Hay como un nuevo, podríamos decir, un nuevo grupo importante, ya no eran solo los terratenientes, ¿cierto? Sino aquellos que estaban sacando provecho y creciendo económicamente de la mano del comercio, ¿ya? También surge en este periodo, ¿cierto?, de forma muy incipiente, la clase media y la clase obrera, ¿ya? La clase media como aquellos que en el fondo no eran ni de la aristocracia, ¿cierto?, ni tampoco de los sectores populares, pero que habían tenido acceso a educarse,
o a cargos, por ejemplo, públicos, funcionarios públicos, ¿ya? Eran aquellos que lograron después, posteriormente, ¿cierto? Señalarse a sí mismo como, no sé si señalarse a sí mismo, pero a reflejarse, ¿cierto? Porque tampoco tenían participación política como clase media, ya que estaba entre los sectores populares, ¿cierto? Y los sectores más aristocráticos, ¿ya? Y que hoy en día se llama clase media igual, po. Pero hoy en día es entre la clase, la BC1, ¿cierto? La clase baja y está la clase media igual, po. La media alta también ahora hay como más divisiones o estratos, podríamos decir, ¿ya? Aumenta la población, también un auge cultural, ¿cierto? Culminado principalmente por la pacificación de la Araucanía, que lo vamos a ver ahora, que es la ocupación militar finalmente del todo el territorio, ¿cierto?, de la Araucanía, la Guerra del Pacífico y la incorporación de la isla de Pascua a la soberanía chilena. Esos también fueron hitos importantes entonces de los gobiernos liberales. Ya son varias cositas entonces en este párrafo, varias cositas que son relevantes, ya que tienen que ver con expansión territorial, con crecimiento económico principalmente, ya, y con las reformas a la Constitución, ya, para que la otra semana cuando haga el repaso se acuerden de eso, ya. Los gobiernos liberales, estos fueron los presidentes, ¿cierto? Don José Joaquín Pérez Mascayano, Federico Errázuriz Zañartu, Aníbal Pinto Garmendia, Domingo Santamaría González y Manuel Balmaceda Fernández, ¿ya? Estos son los presidentes entonces que lideraron la República Liberal, que van cada uno de ellos, ¿cierto? Cada 5 años, a excepción de José Joaquín Pérez, que todavía no estaba reformada la Constitución, que estuvo del 61 al 71. Bueno, y José Manuel Balmaceda, que ahí vamos a ver después cuando veamos la guerra civil, ¿cierto? La revolución de 1891, que es cuando Balmaceda, ¿cierto?, deja el poder y comienza y se instala la República Parlamentaria, que lo vamos a ver la próxima clase más en detalle, ¿ya? Esto para que ustedes sepan nomás, difícilmente, chiquillos, en la prueba ustedes le preguntan algo tan específico como cómo se llamaba el presidente que gobernó Chile desde el 61 al 71, difícil. Es para que ustedes igual sepan de que estos fueron los presidentes que nos gobernaron en la República Liberal. Este cuadrito nos habla un poco de los hitos o de las cosas más relevantes en términos de la política, de la economía y de la sociedad en este tiempo en la República Liberal, ¿ya? Como decíamos, la Constitución, la reforma a la Constitución de 1833, ¿ya? Aumenta los derechos y las libertades políticas también, fuerte conflicto entre el Estado y la Iglesia, eso se materializa ahí, hay una pugna, ¿cierto? Una división. Todo en términos económicos, la exportación de materias primas y también todo lo que tiene que ver con obras públicas y la industria, ¿ya? La sociedad sigue el conflicto entre la élite de conservadores y liberales, que finalmente los conservadores y liberales tenían su origen en aquellos criollos, ¿cierto?, que eran adinerados, que tenían poder económico. Aumenta el proceso de migración campo-ciudad con todo lo que tiene, y por eso que aumenta la población también, porque empiezan a darse las actividades comerciales e industriales. Por tanto, mucha gente, ¿cierto?, migró del campo a la ciudad en busca de oportunidades y mejorar su calidad de vida, ¿ya? Porque el campo también estaba bien empobrecido, bien, digamos, con poco desarrollo, a pesar de que había como auge en términos como de la agricultura y la exportación, la gente, las familias o los sectores populares, campesinos y sus familias no vivían en buenas condiciones de vida, entonces vieron que la industria, ciertas otras actividades que se hacían en los espacios urbanos podían permitirle mejorar su calidad de vida, ¿ya? Aumento de los sectores medios y nacimiento del proletariado propiamente tal, el obrero propiamente tal que se emplea en la industria, ¿ya? Ya sea en las ciudades o ya sea lo que va a pasar en el norte en las mineras, ¿ya? Ese concepto de obrero, ¿cierto?, surge acá, el obrero, el proletariado, de la mano entonces de las actividades industriales, comerciales, ¿cierto?, y mineras. Y en los puertos también, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la actividad portuaria. Otras obras del periodo liberal,
la búsqueda de equilibrio de poderes, eso es lo principal. Acuérdense que anterior a la República Conservadora, cero equilibrio de poderes, el poder lo tenía el presidente, ¿ya? Entonces, la búsqueda de equilibrio de poderes es lo principal. La búsqueda de una disminución de la intervención de la Iglesia Católica. Muchos aspectos, chiquillos, muchos aspectos de la vida, y ustedes probable que lo hayan escuchado, es que existían los cementerios en los patios de las iglesias, de que finalmente las iglesias, bueno, todavía las personas se casan por la iglesia, ¿ya? Pero es algo, un ritual simbólico más que nada, ¿ya? Y obviamente si las personas son creyentes, ¿cierto? Lo toman como algo súper relevante. Pero lo legal es, ¿cierto?, casarse por el civil, ¿ya? Entonces, el periodo liberal se dictan las leyes laicas que separan en cosas tan importantes que tenían que ver con la vida como, ¿cierto?, la muerte, el nacimiento y el matrimonio, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, chicos, que lo tengan súper claro. Cuando se habla de leyes laicas, son aquellas, ¿cierto?, que el gobierno, en el periodo liberal o la república liberal, ¿cierto?, saca adelante, ¿ya?, para separar la iglesia del Estado de alguna manera, ¿ya? Entonces, ¿quién va a llevar las defunciones, los nacimientos y el matrimonio? ¿Cierto? El Estado, ¿ya? Antiguamente todos esos registros, ¿cierto?, los llevaba la iglesia, ¿ya? Los nacimientos los llevaba la iglesia, las defunciones estaban en registro, entonces no había control, ¿cierto? No había como legalidad frente a esas situaciones de la vida, ¿ya? Que es nacer, morir y contraer matrimonio, ¿ya? Entonces, como dice ahí, se dictaron las leyes laicas a partir de 1883, la ley de cementerios laicos, la ley de matrimonio civil y la ley de registro civil, que quitaron a la iglesia los registros de nacimiento, de funciones y matrimonio, ¿ya? Y además de la tuición sobre los cementerios, porque yo les decía, no sé si han escuchado eso, que antiguamente la iglesia como lideraba todo lo que tenía que ver con los nacimientos, las defunciones, los matrimonios, los cementerios. ¿Habían escuchado eso? No, profe. No, Ya, no, sí. profe. Así era antes, ¿ya? Antes era así. Entonces, los liberales crearon las leyes laicas para revertir esa situación, ¿ya? Hacer entonces que el Estado se hiciera cargo de aquellos asuntos de la vida de las personas, ¿ya? Nacer, morir, casarse, ¿ya? Y los cementerios. Ya, va. Que se me está descargando, pero como que se oscureció. Ahí sí. Ya. Esto lo vimos en la clase pasada, pero va. Ay, no sé qué hice. Ahí sí. Lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerda que les leí que era el pensamiento que en este párrafo de una carta quedaba como demostrado, ¿cierto?, el pensamiento de don Diego Portales y la Constitución de 1833, esto fue en 1822, o sea, 11 años antes, ¿cierto?, de la promulgación de la Constitución. Sin embargo, en este texto, ¿cierto?, que está también en sus libros, queda en evidencia cuál era su pensamiento, ya que él decía que no todos estaban como preparados, entonces, para una democracia, ya que había gente que tenía vicios, ¿cierto?, que no eran virtuosos, por tanto, no eran dignos de un gobierno democrático propiamente tal, ¿ya? Ya. Ya, otras de las, podríamos decir, obras que se dan entre, ¿cierto?, la República Conservadora y los liberales, ¿cierto?, es la expansión económica y territorial de los gobiernos, ¿cierto?, en este tiempo, ¿ya? Cuando hablamos de expansión territorial, ¿cierto?, tiene que ver con la soberanía, ¿ya? Es decir, con poner los límites, fijar límites, ¿ya? Con otros países, ¿cierto? Dependiendo también del interés que, por ejemplo, Chile tenía en ciertos territorios y que descuida a otros, ¿ya? Porque le parece como
pobre en términos económicos, ¿cierto? Escaso en yacimientos, por ejemplo, de oro, de carbón, etcétera, o que no eran muy aptos para la agricultura, ¿cierto? Entonces tiene que ver con eso, ¿ya? Pero también tiene que ver con asegurar el territorio ante posibles amenazas y tener el control marítimo también, ¿ya? Entonces, claramente los límites territoriales no son como los conocemos hoy, ¿ya? No son los mismos que tenían en la segunda mitad del siglo XIX. A través del tiempo, la conformación de los límites nacionales han ido evolucionando mediante disputas territoriales, ¿ya? Eso se ha dado así, algunos eventos, ¿cierto?, que vamos a ver acá igual, que hicieron que Chile terminara finalmente con la forma y los límites que tiene hoy en día, ¿ya? Este Chile largo y angosto, ¿cierto?, que tiene sus países vecinos y ya tiene más o menos claro cuáles son los límites, ¿ya? Lo primero, ¿cierto?, y necesario, muy necesario, que se da también en la República Conservadora, es la ocupación de Magallanes, ¿ya? Esto implicaba dos cosas principalmente: fundar una ciudad, ¿ya? La fundación de ciudades tiene que ver con eso, con establecer soberanía, ¿ya? Si no fundo ciudades, eso quiere decir que cualquiera puede habitar el territorio y cualquiera puede venir y hacerse del territorio, ¿ya? Entonces, si tú fundas una ciudad, ¿cierto? Eso quiere decir que hay presencia. Y aparte de esto, ¿cierto? En ese tiempo se funda el fuerte de Bulnes, en 1843, ¿ya? Que la idea era poder resguardar el territorio y tener el control sobre las rutas comerciales, ¿ya? Porque era un espacio estratégico, ¿ya? Donde se unían los océanos, donde se unen los océanos Atlántico y Pacífico, ¿ya? Y la idea era tener el control de este territorio que era el más austral, por tanto, igual era el más desconocido, el más extremo y el más, podríamos decir, en términos climáticos y en términos geográficos, mucho más desafiante, ¿ya? Entonces también se da toda una política de todos los colonos, ¿cierto? Bueno, nosotros vimos en las primeras clases que también significó el exterminio de muchos pueblos originarios que habitaban este espacio, ¿ya? Pero esa fue una de las políticas principales, la ocupación del territorio, la ocupación efectiva, ¿ya? Y eso se da con dos hitos principales, que es la fundación de Fuerte Bulnes en 1843 y la fundación de Punta Arenas en 1849. Otra de las cosas súper importantes de este periodo, chiquillos, siglo XIX, acuérdense que estamos hablando de ese siglo, es ocupar las tierras mapuches. Ya esto se da incluso en el marco todavía, ¿cierto?, de la llamada Guerra de Arauco, pacificación de la Araucanía, ocupación del territorio mapuche, se le puede llamar como de diferentes formas. Ocupar las tierras mapuche era una necesidad, ¿ya? Límite no es lo mismo que soberanía, ¿ya? Yo puedo, por ejemplo, en mi sitio, en mi casa, puedo decir que el límite de mi sitio lo conozco bien. Sé que es a 10 metros aquí, 10 metros para allá, no sé. Pero puede que haya un espacio que yo, sabiendo que es mío, no puedo ocuparlo. Por tanto, yo no soy soberana de ese espacio. Ya sé que es mío, pero no puedo ocuparlo. Entonces, por eso se dice que el límite no es lo mismo que soberanía. El límite de Chile era hasta el Cabo de Horno, pero la soberanía de Chile llegaba hasta el Biobío. ¿Ya? Entonces, del Biobío a la isla de Chiloé estaba en manos del pueblo mapuche, los que habían expulsado a los españoles en tiempo, ¿cierto?, desde la colonia. ¿Se acuerdan que vimos eso de que... Espérenme. Voy a... Profe, ¿cómo es eso, disculpe, el límite y la soberanía en Chile? Explíquelo de nuevo, por favor. Ya. Límite no es lo mismo que soberanía, chiquillos. ¿Por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, yo les ponía el ejemplo de un sitio, pero si hablamos de nuestro país, en su tiempo, el límite era hasta el Cabo de Horno, pero Chile era soberano, y soberano tiene que ver con ocupar el espacio, con recorrerlo, con conocerlo, con saber qué hay y qué no hay, ¿ya? Con tener como podríamos decir, derecho a de transitar libremente, ¿cierto? Conocerlo, hacer cambios, transformar, O etc. sea, profe, usted está diciendo que, claro, usted lo dice, el límite de Chile llegaba hasta Cabo de Horno,
pero Chile administraba esas tierras también, Cabo de Horno, era soberano en todo, Sí. en eso. Exacto. Pero, Exacto. sí, pero la soberanía de Chile solo llegaba hasta el Biobío. ¿Por qué? Porque todavía en este tiempo había una disputa importante en cuanto a la ocupación de este territorio por parte de Chile, ¿ya? Por eso también que aquí, acuérdense que se establecen, vamos a verlo como mayor detalle, algunas estrategias, ¿ya? La colonización alemana fue una estrategia para poder ampliar la soberanía, pero vinculado principalmente a que esta tierra, ya la Araucanía, Biobío al sur, era una tierra rica en términos, por ejemplo, de recursos naturales, ¿ya? Entonces, esta tierra rica en recursos naturales, ¿cierto? No estaba aportando a la economía nacional, como lo estaba haciendo la zona central, ¿ya? Entonces, era importante para Chile, ya consolidado como república independiente, buscar la soberanía de todo el territorio y ocupar la tierra, ¿cierto?, del Biobío al sur, ¿ya? Una vez conseguida la independencia, ocupar las tierras mapuche finalmente se transformaron en una de las prioridades, en uno de los desafíos más importantes, ¿ya? Y digamos, finalmente se da por las armas, ya se ocupa militarmente el territorio, ¿ya? Las tierras de los mapuches despertaron interés económico, como les decía yo, de todos los chilenos. Ya era como, oye, hay que ir para allá porque ahí hay recursos, hay mucha tierra fértil, ¿ya? Hay una depresión intermedia, ¿cierto? Rica y apta y está ideal para cultivo, para tener grandes plantaciones de trigo, grandes fundos, etcétera. Entonces, la economía mapuche tenía otra perspectiva, ya no era una economía, ¿cierto?, con este enfoque tan comercial, ya, sino que más de subsistencia, más de el respeto por el espacio natural, ¿cierto?, que los cobijaba, etcétera. Otra cosmovisión, otra idea sobre ese espacio natural, ¿ya? No así los gobernantes, el Estado chileno, ¿cierto?, que quería producir esta tierra, pero producir para qué, para exportar, para poder desarrollarse, para que aporte la economía nacional, ¿ya? Tenía, como dice ahí, un potencial para cultivos agrícolas y para actividades ganaderas. Pero además, estratégicamente era necesario consolidar esta soberanía en todo el territorio. Y esto, evidentemente, motiva al Estado, dice, algo tenemos que hacer, hay que ocupar la Araucanía como sea, ¿ya? Y esto, una segunda iniciativa, podríamos decir, fue la ocupación militar, ya que finalmente eso es lo que logra ejercer el dominio y ocupar finalmente las tierras, ¿ya? Esto se logra una vez finalizada la Guerra del Pacífico, ya que nos convoca también esa temática, ¿ya? En 1883 el ejército entró en esta zona, ya, obviamente el pueblo mapuche se opuso a las acciones del Estado y continuó sus tareas, ¿cierto?, y sus estrategias de resistencia y defendiendo estas tierras. Finalmente, el pueblo mapuche fue derrotado, ¿ya?, y despojado de sus tierras, sacado de esas tierras que eran fértiles, que eran ricas, que eran amplias, que eran muy extensas, ¿cierto? El territorio entonces estas tierras pasaron a manos del Estado chileno y el territorio mapuche, ¿cierto?, o el pueblo mapuche fue reorganizado en reducciones, ¿ya? Y ahí a esas reducciones fueron llevadas las comunidades, ¿cierto?, que eran lugares o muy en la cordillera o muy en las zonas costeras y que por lo general, ¿cierto?, eran de poco valor agrícola, ¿ya? La Araucanía fue declarada derechamente propiedad del Estado y las tierras quedaron en propiedad de los nuevos colonos, ¿ya? Esto que les estoy contando, chiquillos, sucedió, ¿cierto?, en el siglo XIX. Comenzó con la República Conservadora, ¿cierto?, y terminó con los gobiernos liberales. Es decir, fue una estrategia independiente del color político, podríamos decir. Era una necesidad. Había que ocupar el territorio al sur de la Araucanía.
¿ya? Entonces, este proceso de ocupación militar y colonización tomó décadas, ¿ya? Y se convirtió en una política de Estado. Como dice ahí, la ocupación de la Araucanía, una prioridad para el Estado. Independiente de quién estuviera, de los partidos políticos, de quién estuviera en el Congreso, era algo que tenía que hacerse. Y así, ¿cierto? Este territorio, al sur de la Araucanía, tomó mucho interés, ¿cierto? Había que anexarlo, había que unificarlo, había que fomentar la agricultura en el lugar, la ganadería, la extracción de carbón y otras industrias, ¿ya? El gobierno central entonces consideró como prioridad la ocupación y colonizar estos territorios reconocidos como tal por el Estado colonial, ¿ya? Y pasó a ser un tema político en el país. ¿Cómo cómo consolidar esta ocupación? ¿Ya? Otra de las estrategias fue a través de una política del Estado también, ¿cierto? A través de una ley, que es la ley de colonización. Y esto se da mediante lo que se llamó colonización alemana, ¿cierto? Que es una estrategia del gobierno chileno para ocupar el sur de la Araucanía, ¿ya? Sí, las tierras no estaban siendo cultivadas, no estaban aportando a la economía nacional, por tanto era importante que haya familias, gente, personas, ¿cierto? Podríamos decir preparadas y con mentalidad y con enfoque de progreso, ¿ya? Entonces, este proceso de colonización se inicia en 1845 en los territorios de Yanquihue, Osorno y Valdivia principalmente, ya al sur de la zona mapuche. La colonización se llevó a cabo mediante varias etapas que duró hasta 1875 aproximadamente. ¿En qué consistió esta colonización, chiquillos? Se le entregaban tierras, animales, herramientas y semillas como un incentivo para que estas personas, estas familias, ¿cierto?, se establecieran acá, ¿ya? Así se logra la fundación de ciudades súper importantes como Puerto Montt, Puerto Varas, Frutillar, ¿ya? Que fueron ciudades que se fundaron por medio de la colonización alemana, ¿ya? O sea, esas tres ciudades son hijas de la colonización, ¿ya? No así Valdivia, a pesar de que en el fondo tomó podríamos decir, características súper importantes vinculadas a la industria cervecera, curtiembre, ¿cierto? Y otras vinculadas a los alemanes, ¿ya? Entonces, los inmigrantes alemanes van a promover el desarrollo de actividades económicas en la zona, principalmente la industria ganadera y la industria cervecera, ¿ya? ¿Quiénes, o sea, para ocupar este territorio no fue solo como ya hay que ocuparlo nomás porque se necesita ocuparlo, sino que también se hicieron algunos estudios previos en torno a la riqueza del espacio, ¿ya? Y eso lo hicieron alemanes, ¿ya? Entonces estos mismos alemanes en el fondo pudieron hacer los contactos, ¿cierto?, con Alemania. Y bueno, también allá había una crisis, ¿cierto? Estaba todo lo que tenía que ver con la migración del campo a la ciudad. Entonces, aquellos campesinos estaban, digamos, con podríamos decir, esta crisis económica de que ya las tierras estaban siendo poco productivas. Entonces, era gente que obviamente sabía trabajar la tierra, tenía técnica. Y llegaron en algunas oleadas durante todo este periodo, algunos campesinos, ¿cierto? Y otros más del área de la industria, ¿ya? Entonces, por eso que está como estas dos esferas, la esfera más de la industria ganadera, ¿cierto? Y agrícola, y el otro lado más de la industria propiamente tal, como el cuero, ¿cierto? La cerveza, etcétera, ¿ya? Y se instalaron de distintas zonas, por ejemplo, Yanquihue, Frutillar, todas esas zonas más de los campesinos, y Valdivia más del área más industrial, ¿ya? Entonces, fue una estrategia para ocupar el territorio, una de las primeras, ya a través de una ley, o sea, una promoción del Estado, ya el Estado promovía que vinieran familias. Cerca de 4.000 personas se instalaron en el territorio, ¿cierto?, de origen alemán, ¿ya? Algunas consecuencias de este proceso migratorio, ¿cierto? Durante el proceso de migración alemana que se llevó a cabo, ¿cierto?
se transformó el paisaje cultural, aquello que era todo verde, todo nativo, todo bonito, ¿cierto? También hubo un impacto en la ecología, ¿ya? ¿Por qué? Porque se taló bosque nativo para las construcciones de las casas, las típicas alemanas, ¿cierto? Y otras cosas. También hubo especies vegetales y animales que eran de afuera, ¿cierto? Y otras que se perdieron, en el fondo, que eran endémicas de la zona, porque el territorio se usó principalmente para la agricultura, ¿ya? Y para introducción de especies de afuera, la ganadería a más alta escala, ¿cierto? Principalmente ovina, bovina, ya vacas y ovejas, y otras actividades industriales, por ejemplo, en la zona de Yanquihue, Osorno, incluso se expandieron hasta el canal de Chacao y el estero de Reloncaví en la región de los lagos. Ahí hay algunas imágenes, ¿cierto?, de familias, esto como principios del siglo XX, ¿ya? Bueno, la típica casa alemana, de tejuela, pura madera, ¿cierto? Techos de tejuela, con corredores, con ese tipo de ventanales, familias súper amplias también. Igual para muchas familias alemanas el inicio fue súper rudo, súper abrupto también, porque se instalaron en territorios que eran prácticamente inexplorados y solos, aislados también. Entonces, a pesar de que tenían ayuda, ¿cierto? Maquinaria y obviamente el espacio físico donde poder habitar, igual fue un proceso complejo. Ahí también está, bueno, la típica casa que está acá en Valdivia, que es alemana propiamente tal, ¿cierto? Y Valdivia y todo el sector de la parte del muelle, antiguo igual, ¿ya? En las 2 últimas décadas del siglo XIX, entonces, los colonos lograron desarrollar un polo productivo y comercial en la zona. Ya eso fue un hecho. Ya logran un desarrollo, lo que se esperaba. Lo que el Estado esperaba se logra de la mano, ¿cierto?, de los colonos alemanes, ¿ya? Y en Valdivia se constituyó un sector dedicado a la elaboración de la cerveza, curtiembre, insumos industriales, astilleros, aserraderos, ya en la orilla del lago de Yanquihue y en los llanos de Osorno, las actividades agropecuarias principalmente se desarrollaban en función del consumo local y nacional, y desde Puerto Montt prosperó el comercio con Hamburgo y otros puertos europeos. ¿Ya? Entonces, evidentemente, esta estrategia del Estado, ¿cierto?, dio sus frutos. Es decir, la tierra se ocupó y la tierra se explotó. ¿Ya? Disculpe, es decir, profe, moleste, no se ve la foto que menciona usted. ¿en serio? Sí, profe, había quedado pegada. No, No, no se veía nada. no le puedo creer. Ay, qué raro, chicos. A ver, voy a detener la presentación. Ahora se ve la casa. Ah, se quedó pegado, debe ser la señal. Ahora tendría que verse, ¿ya? Ahora a mí se me desaparecieron las fotos, profe. Ahora sí se ven. Ahora sí. Ahora sí, profe. Ya. Estábamos por escuchando, no había por nada. Ah, ya, es que ¿sabe qué? Debe ser la señal. Sí, que a veces como está lloviendo harto y se pega. Entonces, lo importante acá, chiquillos, es poder entender que durante la República Conservadora y Liberal, ¿ya? Se iniciaron estrategias o se desarrollaron estrategias que tienen que ver con la expansión territorial y la expansión económica, ¿ya? En términos del territorial, ya está vinculado, ¿cierto?, a la ampliación de la soberanía de Chile en el territorio, ¿ya? Y eso se da a través de estrategias como, por ejemplo, la ocupación de la Araucanía a través de fuerzas militares, ¿cierto? La ocupación real de la Araucanía a través también de la colonización, ¿ya? Y la colonización más importante promovida por el Estado durante este tiempo fue la colonización alemana, ¿ya?
La ocupación de Magallanes también, bueno, ya no vamos a alcanzar a ver la Guerra del Pacífico, pero también tiene que ver con ampliación de la soberanía y con ampliación con la expansión territorial, ¿ya? Porque Chile en la Guerra del Pacífico, ¿cierto? Lo que gana es territorio. Por tanto, ese territorio, ¿cierto?, está vinculado a una actividad productiva que va a cambiar la perspectiva de fines del siglo XIX y principios del XX, que es la industria del salitre, el ciclo salitrero. ¿Por qué? Porque el salitre, ¿cierto?, es finalmente lo que gana Chile en la guerra. Gana los yacimientos salitreros, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ya, con la Guerra del Pacífico, ¿qué es lo que viene? Ya no lo vamos a alcanzar a ver ahora, chiquillos, ¿ya? Bueno, vamos a adelantar un poquito. Ya, la Guerra del Pacífico también está enmarcada en esta expansión territorial, ¿ya? Es un hecho, un enfrentamiento, ¿cierto?, que se da con países vecinos y que tiene que ver con dos cosas. Primero, por la poca claridad y precisión de los límites en ese tiempo, o sea, de la colonia en el fondo no estaban tan claros, estaban un poco difusos estos límites, pero también por ambiciones económicas. Y eso es lo que finalmente mueve a Chile, ¿ya? Chile estaba en toda esta, podríamos decir, necesidad de consolidar y de tener una economía fuerte, ¿cierto? Y podía hacer lo que sea para lograrlo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque en este se descubren en territorios, ¿cierto?, que pertenecían a Bolivia, yacimientos salitreros. Y el salitre, ¿cierto?, fue en su momento uno de los minerales más codiciados a nivel mundial, ¿ya? ¿Por qué? Porque del salitre, igual en este contexto, chiquillos, estaba como toda la preparación, ¿ya?, para la Primera Guerra Mundial, entonces también había ahí una necesidad de usar el salitre como primero abono, ¿cierto?, para todo lo que tiene que ver con la agricultura, pero también para el uso de, ¿cuánto se llama?, de pólvora, ¿ya? Entonces, en ese contexto, ¿cierto?, se dice que las causas tienen que ver con los problemas limítrofes y con las ambiciones económicas, ¿ya? Se llama Guerra del Pacífico porque la mayoría de las batallas se dan en el mar, ¿ya? Se dan en el océano, ¿ya? El control también del mar, pero también se le llama, ¿cierto?, Guerra del Salitre, porque finalmente es el salitre, ¿cierto?, que mueve, ¿ya?, la ambición, podríamos decir, o la búsqueda de ganar el objetivo de ganar la guerra y poder hacerse de ese territorio donde estaban los yacimientos del salitre, ¿ya? La Guerra del Pacífico va desde 1879 a 1884. ¿Ya? Son 5 años de disputa, de distintos enfrentamientos en tierra. ¿Puede repetir el año? Por favor. 1879 a 1884. Gracias. Yo veo que parece que se volvió a pegar, profe. Ay, no. Ahí. Ahí dice Guerra del Pacífico. No, sale la casa todavía. Sale la casita, profe. No. ¿Y ahora? Nada. Nos Igual. quedamos todos con la pura conversa, ninguna imagen, profe. Pucha, qué mala pata. A ver, voy a proyectarlo de nuevo. Ahora sí, profe. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí, va mostrando el mapa. Ahora Ahora dice la sí. Guerra del Pacífico. Ya, ya. Entonces, para que nos quede esa idea, ya nos vamos a empezar a despedir, chiquillos. La idea es esta: la Guerra del Pacífico, y eso téngalo súper claro, está dentro de los objetivos que tienen que ver con la expansión territorial. Chile, ¿qué quería? Y esto no es una cosa de los liberales o los conservadores, es una cosa de los estados y los gobiernos, ¿cierto?, de la época. Querían expansión territorial y soberanía, ¿ya? Es decir, también querían desarrollo económico, ¿ya? Porque era una república nueva, por tanto, tenían que consolidar esas cosas, ¿ya?
eso, la primera estrategia es ocupar territorios que no había soberanía, ¿cierto? Y otra, hacerse de espacios donde habían, por ejemplo, en este caso, ciertos yacimientos mineros, ya yacimientos salitreros, que obviamente en su minuto, como les decía yo, era algo muy, muy cotizado en el mundo, ya para el abono, ¿cierto? Y para el uso de pólvora, ¿ya? Esto obviamente, como todo boom económico, tiene un inicio, ¿cierto? Y tiene un fin, ¿ya? Entonces se dice, y lo que vamos a ver en la próxima clase, que se llama ciclo salitrero, porque va a ser un boom de la economía del salitre, ¿ya? Y eso va a cambiar muchas cosas, chiquillos, y va a originar muchas cosas también. Van a quedar en evidencia también cosas que no son tan bonitas, podríamos decir. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Entonces, las causas puede ser problemas limítrofes, ¿cierto? Como dice ahí, ya es como que hay acuérdense que cada hecho o proceso tiene sus causas y tiene sus consecuencias, la Guerra del Pacífico las tiene, las causas están entre los problemas limítrofes que estaban un poco difusos y que se habían dado durante la colonia, pero también las ambiciones económicas, ya, eso están dentro de las causas entonces de la Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre que se le llama igual, ¿ya? Ya, chiquillos, vamos a dejar esto hasta acá porque si no nos vamos a perder en las otras ideas. Ya la otra semana vamos a seguir con la Guerra del Pacífico, vamos a ver los principales, cómo se fue dando el proceso. Ya la idea aquí es entender las causas y las consecuencias, eso es lo más relevante, porque en el fondo Chile gana la guerra, ¿cierto? Y se hace del territorio de Antofagasta, ¿cierto? Y finalmente donde estaban los yacimientos salitreros, ¿ya? Y fue como su gran, podríamos decir, gran logro, ¿ya? Y que va a cambiar el panorama económico de Chile en las 4 décadas siguientes, de hecho, ¿ya? Y obviamente también va a iniciar o se va a iniciar esta disputa o esta como rencilla o este sentimiento un poquito de antagonismo que se fue dando, ¿cierto? Tenso con las relaciones diplomáticas, podríamos decir, con los países vecinos, ¿ya? Así que eso, chiquillos, hasta hoy día. Chao, profe, que esté bien. Que tengan lindo fin de semana, ¿Le hago una chicos. consulta? Dígame. Estas presentaciones que hacen las clases, uno las puede imprimir, ¿cierto? ¿Están en las guías que enviaron al grupo? No están en las guías, pero yo se las puedo mandar al profe Eric para que las comparta al grupo. ¿Ya? Por favor, para poderlas imprimir. Sí, sí, no hay problema. Ya. ¿Ya? Ya, Gracias, chiquillos, profe. espero que, acuérdense, hoy día estuvimos viendo siglo XIX, estuvimos viendo conservadores y liberales y la expansión territorial. Entonces, la próxima clase vamos a hacer un repasito también y vamos a continuar con lo que nos queda pendiente para ir avanzando. Así que les mando abrazos, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Gracias por estar en la clase, por participar y muchos cariños. Ya, gracias, buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Cuídense, Buenas noches, profe. pongan a riesgo ni nada. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Descansen, buen fin de. Igualmente, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Chao.